Hola, ¿cómo están? ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? Nosotros súper bien, contentos de poder compartir una vez más una palabra de Dios en estos videos, ¿verdad? Donde nosotros podemos comentar la palabra del Señor. Siempre yo les digo, no es una predicación, no es un estudio bíblico, es comentar la palabra para que usted aprenda más y yo también aprendemos juntos, pero es en forma simple, para que todos podamos entenderla, ¿ya? Eh, eh, Quería decirles que espero que todos estén bien, ¿verdad? Que todos estén contentos, felices, porque tenemos un Dios todopoderoso nosotros, a pesar de que el mundo está de cabeza con tanta pandemia, con tantas enfermedades, tanta violencia y tantas cosas, pero nosotros los hijos del Señor estamos bien, porque tenemos nuestra esperanza puesta en el Todopoderoso, ¿verdad? Así que yo espero que usted esté bien y si está aprobado, bueno, resista la prueba porque la verdad es que después de la prueba viene una bendición muy pero muy grande, ¿ya? Muy grande. Acuérdese de Job. ¿Ah? Job recibió el doble de lo que él creyó perdido. La palabra de Dios está en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 10 y vamos a hablar de este hombre, Cornelio. Cornelio, que fue el primer hombre de los gentiles que recibió el Evangelio del Señor y que recibió al Señor en su corazón, él juntamente con toda su familia, sus familiares y sus amigos más íntimos, dice la palabra. Entonces él recibió, ¿verdad? Recibió al Señor y también recibió la bendición de el bautismo del Espíritu Santo, ¿verdad? Este hombre era un soldado, ¿verdad? Que era centurión, o sea, estaba a cargo de 100 soldados. La italiana se llamaba la compañía que él dirigía. Y él era de Cesarea y dice que era un hombre piadoso, temeroso de Dios, con toda su casa, que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía a Cornelio, Cornelio. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es eso, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Fíjate, podemos ver nosotros en estos versos a un hombre piadoso, temeroso de Dios y que hacía muchas limosnas. Él era un soldado romano. Él estaba ahí entre los judíos, ¿verdad? Porque los romanos dominaban a los judíos. Pero fíjate que los judíos no lo odiaban, porque muchas veces, ¿cierto? Podemos ver nosotros encontrar en la Biblia que ellos odiaban a los que no eran judíos, ¿verdad? Más a los romanos que los estaban dominando. Entonces, pero a no, a le tenían buena. ¿Sabe por qué? Porque él daba muchas limosnas y ayudaba mucho a la gente, a ellos mismos, a los judíos, ¿ya? Entonces, este hombre era temeroso de Dios y él ayunaba. Y fíjese usted que dice que como a la hora 3 del día, a las 3, o sea, como a la hora 9 del día, que era a las 3 de la tarde, la misma hora que murió Jesús, ¿cierto? Que fue a las 3 de la tarde, dice la hora 9 del día para los judíos, es la hora 9, pero para nosotros son las 3 de la tarde. Entonces, a esa hora él estaba en ayuna y estaba orando y se le apareció un ángel del cielo. Fíjate que eso del ángel del cielo, hay que, como decir, hay momentos en que Dios ha dicho, vino el ángel del Señor, pero después como hablé con Dios, o vi a Dios cara a cara, como dice el papá de Sansón, ¿cierto? Vi a Dios cara a cara, o sea, ¿era un ángel o era Dios? Era Dios, era Dios. Dice que vino ese ángel y le dijo, Cornelio. Entonces él se atemorizó al verlo, porque él lo vio. Muchos dicen que era en el espíritu, pero sabes tú, yo he visto ángeles y he visto personajes del tercer cielo así con los ojos abiertos,
como también he visto instrumentos de Satanás, o sea, espíritus de Satanás, demonios, gobernadores de las tinieblas de este siglo, también con los ojos abiertos. Entonces, fíjate, yo creo de todo corazón que Cornelio lo vio. Entonces, él le dijo: Cornelio, tus oraciones y tus limonas han subido para memoria delante de Dios. ¿Ya? Entonces le dice que mande a buscar a Pedro, que está en Jope, ¿verdad? Ellos estaban en Cesarea. Dice que manda a buscar a Pedro, al Simón, llamado Pedro, ¿cierto? Que está en la casa de un cierto Simón curtidor, ¿ya? Y le dice, él está ahí, y manda a buscarlo porque él te dirá lo que tienes que hacer. Así. Entonces, dice la palabra de Dios que en ese momento que Pedro también subió a la azotea como a la hora 12, a las 12 del día más o menos, dice 12 del día de nosotros, dice como a la hora sexta, ¿cierto? Pero son las 12 del día de nosotros, y dice que subió a la azotea, a un lugar que supuestamente, seguramente es como un patio, ¿cierto? Donde dice que subió y él tenía mucha hambre. Y dice la palabra de Dios que mientras le preparaban algo, seguramente la señora de ese Simón curtidor, ¿cierto? Le estaba preparando algo, él subió a la azotea a orar. Y dice que ahí Dios le muestra, ¿verdad? Dice que bajó como un lienzo grande con dibujos, ¿cierto? De animales, de aves, de animales inmundos. Entonces dice que él le dijo: no, Señor, mata y come, Pedro. No, Señor, yo nunca he comido algo inmundo, le dijo Pedro al Señor. Entonces dice que viene la voz de nuevo del Señor y le dice: Pedro, no llames común o inmundo al que yo limpié. ¿Ya? Pedro no entendía nada, porque le estaba mostrando un lienzo con animales y después le dice: mata y come. Y Pedro le dice: no, Señor, yo no he comido nunca una cosa inmunda. Entonces le dice: Pedro, no llames tú común o inmundo al que yo limpié. Entonces Pedro no entendía nada. En ese momento dice que el Espíritu Santo le dice a Pedro, no podemos leer toda la historia porque es corto el tiempo que yo tengo para estar con ustedes. Dice la palabra de Dios que Pedro, fíjate que le dice el Señor a Pedro, el Espíritu Santo le dice: Pedro, fíjate que vienen 3 hombres y te buscan. Entonces Cornelio les había enviado a esos 3 hombres, lo había enviado como de un día de camino más o menos, porque dice que al día siguiente llegaron allá. Entonces, y después dice que Pedro con ellos, cuando se fue con ellos, ¿cierto?, al otro día llegaron allá. Entonces dice que Pedro bajó, ¿verdad? Que Pedro bajó de la azotea, y dice que ahí llegaron esos varones y él le dice: a mí me buscan, o sea, yo soy la persona que ustedes están buscando porque el Espíritu me dijo, ¿cierto? Entonces ellos le dicen lo que está pasando, que Cornelio los envió para ir a buscarlo, para que él les diga, el Espíritu Santo, Dios les dijo a él que el Espíritu Santo le había dicho que tú le ibas a hablar, algo que él tiene que saber o a enseñar. Entonces Pedro, como ya estaba advertido por Dios que no tenía que llamar común o inmundo al que él había limpiado, además le dijo: anda con ellos, ¿ya? Ellos te buscan, anda con ellos. Entonces Pedro, obedeciendo a Dios, dijo que bueno. Pero esa noche, ¿cierto?, él dice que los alojó ahí. Imagínate, o sea, yo decía: Señor, la casa no era de él, la casa era de ese hermano Simón curtidor y con su familia. Pero dice que Pedro alojó a estos 3 varones en esa casa. Entonces al otro día se fueron, y cuando llegaron allá a Cesarea, ¿verdad?, donde estaba Cornelio, dice que Cornelio estaba con toda su familia esperándolo, y además de eso había llamado y había invitado a varios amigos íntimos. Los amigos más íntimos estaban todos esperando a Pedro.
O sea, no estaban esperando a Pedro en realidad, pues estaban esperando a Dios. Porque Dios le había dicho que ahí él le iba a hablar, ¿verdad? Entonces Pedro llega allá y bueno, Cornelio va y le dice que se postró para adorarlo y Pedro le dice, no me adores, porque yo soy como tú, adora a Dios, ¿verdad? No, porque mucha gente dice, ¡ay, te adoro, te quiero, te adoro! ¿Ah? No, esa palabra no debe estar en nosotros los hijos de Dios, porque nosotros al único que adoramos es al Dios viviente, al Dios vivo. Y fíjate que aquí la palabra en el verso 34 del capítulo 10, dice, entonces Pedro abriendo la boca dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de persona, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Y les habla de Jesucristo. O sea, en toda nación Dios se agrada del que le teme y hace justicia. Y eso yo quiero recalcarlo esta noche, ¿verdad? O sea, en este momento, en este video, quiero recalcarlo porque tú puedes ser una persona correcta y temerosa de Dios y puede que no tengas ninguna religión o puede ser que existe un lugar donde tú vas y te congregas, ya sea católico, no sé, mormón, testigo de Jehová, que son como las religiones que más se ven, ¿cierto? De las cuales más están presentes en esta tierra, o evangélicos, ¿verdad? Yo soy hija de Dios, del Dios viviente, soy cristiana porque Cristo es el centro de mi corazón, pero fíjate que Pedro les habla de Jesucristo a ellos, ¿verdad? Y le dice, ahora comprendo que Dios no hace acepción de personas, ahora entiendo que en todo lugar Él se agrada del que teme y hace justicia. O sea, del justo, de aquel que anda correctamente, que no se aprovecha de nadie, que es justo. Entonces, fíjate, porque no solamente somos justos, porque estamos justificados por Jesucristo en los cielos, sino también somos justos cuando actuamos con justicia, ¿verdad? Y eso lo hemos hablado en otra ocasión. Cuando hay una persona que necesita de nosotros, o 2 o 3 personas, y tenemos que hacerle un favor, tenemos un solo pan para 4 personas, lo partimos por la mitad y mitad y le damos a cada uno con justicia. No le damos una mitad al que nos cae mejor y a los otros de la otra mitad le repartimos, no, con justicia. Y todo así debe ser, con justicia. Hoy en día los papás, nadie actúa con justicia. Los papás tienen sus hijos regalones, su abuelo tiene los nietos regalones y así. O esperan que llegue el marido, hoy el papá, llegó el papá y saquemos todas las cosas ricas para comer, pero a los niñitos chicos le dan cualquier cosita nomás. Y al papá todo lo mejor. Entonces, así no es la cosa. La cosa es con justicia. Él se agrada de los que le temen y hacen justicia, ¿verdad? Y no hace acepción de personas. Esa fue la clave con la cual Pedro comenzó a hablar y a dar su discurso de cómo Jesucristo, ¿cierto?, había muerto, cómo Jesucristo había estado entre ellos, cómo ellos habían sido testigos y habían comido con Él, habían caminado con Él, habían visto los milagros, los prodigios, la repartición del pan y de los peces. Pedro era testigo de Él, porque Él estuvo con Él desde el comienzo de su ministerio hasta que murió y se resucitó y se fue al cielo. Entonces, fíjate que dice la palabra de Dios aquí que mientras Pedro hablaba, ¿cierto? Mientras Pedro contaba de Jesús, dice que cayó el Espíritu Santo como a ellos en Pentecostés, asimismo cayó aquí en la casa de Cornelio con toda su familia y con todos sus amigos. Pues Pedro se da cuenta de que Dios no murió solamente por los judíos y para ellos, sino por toda la humanidad. Entonces, fíjate tú que dice que Pedro después, tú puedes leer esta historia en el capítulo 10, en el capítulo 11, donde Pedro informa, ¿cierto?, a los demás apóstoles de lo que pasó, que no la podían creer porque Pedro, un judío, no podía entrar en la casa de los gentiles. Sin embargo, obedeciendo a Dios, Él lo hizo. Y fue una bendición, ¿cierto?
Y fíjate tú que dijo, bueno, y ahora que ustedes recibieron al Espíritu Santo, ¿qué impide para que ustedes se bauticen? Nada impide que ustedes se bauticen. Entonces dice que los llevaron a las aguas y los bautizaron. Ya hablaban nuevas lenguas. Ya el Espíritu de Dios se había posesionado de esa gente. Cornelio. De ahí comenzó la iglesia de los gentiles, o sea, de nosotros. Ahí comienza, ¿cierto? Pedro fue el que le habla a Cornelio y de Cornelio comienza la iglesia de los gentiles para todo el mundo, ¿ya? Si bien es cierto, Pablo fue apóstol para los gentiles, pero la iglesia de los gentiles, de nosotros, comienza con Pedro, con este discurso, comienza con Pedro y con Cornelio. Entonces, nosotros debemos saber estas cosas, ¿ya? No nos adentramos en detalle, en que Cesarea, que está en el mapa aquí, acá. No, yo no soy así, ¿ya? A mí me gusta hablar las cosas en forma simple. Y Cornelio, fíjate, oye Cornelio, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Fíjate, todo está en la memoria de Dios. Todo lo que tú haces, todo lo que hago yo, todo lo que hace cada hijo de Él, cada persona en el mundo está en la memoria de Dios. Así que no temas, porque si tú estás orando por la gente y estás ayunando y estás dando limosna y ayudando a las personas y tú dices de repente, ¿para qué? ¿Será que a alguien lo toqué con la palabra? ¿Será? A veces uno se pone a dudar porque Satanás también empieza a meter su cizaña en nuestra cabeza. Pero aquí nos damos cuenta de que Dios tiene en su memoria todo, porque a Cornelio le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de mí. ¿Ya? Entonces, fíjate tú, aquí comienza la iglesia de Jesucristo para las naciones, para los gentiles. ¿Ya? Entonces podemos ver nosotros en esta historia que el Señor, ¿cierto?, está pendiente y preocupado de toda la gente. Y está con aquel que le busca. Porque ¿qué se iba a imaginar Pedro? Que había un hombre que era soldado romano, que estaba entre los judíos, que estaba allí, ¿cierto? Oye, y que él estaba orando y estaba ayunando y era temeroso de Dios. Si estos hombres tenían otros dioses, tenían al Júpiter, al Marte, no sé a cuántos otros más, los romanos. Y entonces, nunca yo creo que Pedro se imaginó que Cornelio amaba al Dios vivo y estaba ayunando y orando, ¿cierto?, para que Dios se manifestara, para conocerlo. Seguramente ya Cornelio había escuchado más de alguna vez algún comentario entre los judíos de Jesucristo, no sé, seguramente. Pero acá Pedro le aclaró todo, le aclaró la película, como dijeron. Le aclaró todo, le dijo, esto así es. Jesucristo murió, resucitó, se presentó delante de nosotros para que nosotros fuésemos testigos de que Él sí resucitó y se subió, ascendió al cielo y está a la derecha del Padre, sentado en su trono de gloria. Dios le puso todo bajo sus pies. Ahora Él es el que manda todo y Él, en el nombre de Jesucristo, hacemos las oraciones. En el nombre de Jesucristo, a Jesucristo lo recibimos en el corazón. Les explicó todo para que ellos también le explicaran a otras personas. Y así fue como se empezó a difundir, ¿cierto?, el Evangelio de Jesucristo, arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Ya? Se ha acercado. Y está entre nosotros. Y aquel que recibe a Jesús, esto es espiritual. Esto no es físico, esto es espiritual. Jesús ahora ya no está en la tierra. Fue un paso de este hombre que se hizo hombre, que se hizo humano en el vientre de María, nació, lo crió María con José, ¿cierto? Ellos tuvieron más hijos, Jesús tiene más hermanos y hermanas, pero Él pasó por esta tierra aproximadamente 3 años y medio, 33 años y medio dicen, porque a los 30 años era la mayoría de edad, así que de ahí comienza su ministerio y comienza a llamar a sus discípulos, ya a los pescadores primero.
Porque Él siempre llama a los que nos sirven para mostrar su gloria, para mostrar su poder. Pero curiosamente, fíjate que este hombre, Cornelio, no era pobre, él daba limosnas por todos lados, era un soldado bien, ¿cierto?, con honra, ¿verdad? Tenía 100 soldados a su cargo, una compañía que se llamaba La Italiana, y era honrado ahí, pues. Y además los judíos lo respetaban, no lo odiaban, lo respetaban. Tú puedes leer esta historia en Hechos de los Apóstoles capítulo 10, en el 11 también, ¿cierto?, donde Pedro da informe a los demás discípulos, a la gente, ¿cierto?, que había recibido al Señor, y estaban todos unánimes juntos, ¿verdad?, haciendo las oraciones y también en el partimiento del pan, o sea, comían juntos, ¿verdad? Hasta que después vino la persecución y cada uno por su ciudad para poder que fueran porque a veces estamos en la iglesia tranquilitos o en la casita tranquilitos, ¿verdad? Y estamos cómodos. Pero de repente viene un problema, algo, y salimos nosotros a buscar, a ver qué pasó, a tratar de solucionar los problemas. O tal vez, ¿cierto?, la iglesia hubo un problema y los miembros de la iglesia se fueron cada uno por su lado para poder que así pudiéramos esparcir el evangelio a otras criaturas. Y si nos mantenemos encerraditos, no pasa nada. Pero fíjate que, curiosamente, este hombre era rico y era temeroso de Dios. O sea, podemos ver, ¿cierto?, que el Señor no hace acepción de personas, como dijo Pedro. No hace acepción de personas. Él vino tanto para los ricos como para los pobres, como para todos. Yo no vine a condenar al mundo, dijo el Señor. En Juan, ¿cierto? Oye, sino para que el mundo sea salvo por Él. Entonces, no te condena. Él espera que te pidamos perdón. Él espera que le pidamos perdón. Y muchas veces decimos con altanería, ¿y a qué le voy a pedir perdón? ¿Por qué le voy a pedir perdón si yo no hago mal a nadie? Somos pecadores por el hecho de estar aquí en esta tierra pecaminosa. La tierra está llena de contaminación, llena de pecado. Llena. Jesucristo va a venir a buscarnos. Porque así como se fue, como le dijeron los ángeles, ¿cierto? ¿A quién están mirando ustedes? A Jesús que se ascendió al cielo. Así como ustedes lo vieron irse, así va a volver, le dijeron. Y así va a volver. Va a llegar el día. Por eso hay que prepararse, ¿ya? Cornelio es un ser que nos deja a nosotros una enseñanza y a la vez una esperanza. Porque de ahí, ¿cierto?, parte el Evangelio para todas las naciones. Y allí, fíjate, nos da la esperanza de que, como dice Romanos, que nosotros somos adoptados. Nos adoptó Dios como hijos. Y como hijos, ¿cierto?, adoptados o no, tenemos los mismos beneficios que tiene el pueblo de Israel. Aunque ellos no están todavía, ¿cierto?, están sujetos a desobediencia. Para poder que el resto de los gentiles podamos entrar en esta salvación tan grande. Perdón. Entonces, necesitamos nosotros a este Dios maravilloso, a este Dios de Cornelio, a este Dios de Pedro. Seas judío o no lo seas, no importa quién eres, porque Dios te está buscando. Dios quiere que todos nos podamos arrepentir, que todo hombre se pueda arrepentir, que toda mujer se pueda arrepentir y que pueda Él recibirnos en el reino de los cielos. Él quiere lavarte, limpiarte, quiere derramar sobre ti el Espíritu de Dios como lo hizo en la casa de Cornelio. Él quiere hacer cosas maravillosas para ti. Quiere decirte tal vez tus oraciones y todo lo que has hecho, las buenas obras que has hecho, subieron para memoria delante de Dios. O tus limosnas subieron para memoria delante de Dios. O tal vez tus predicaciones subieron para memoria delante de Dios. Entonces, el Señor Jesucristo te bendiga rica y poderosamente. Busca a Dios como Cornelio. No lo conoces, no importa. Invoca su nombre, ayuna si es necesario y
pídele a Él las cosas que le tengas que pedir. Curiosamente, yo pensaba que mi sanidad más grande de cuando yo llegué al Señor, ¿cierto?, fue a las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde, este ángel, me toca fuerte el Espíritu Santo, a las 3 de la tarde este ángel se presentó delante de Cornelio. A las 3 de la tarde murió Jesucristo el Señor. A las 3 de la tarde, búscalo, búscalo. Dile, Señor, quiero conocerte, quiero saber quién eres. Quiero saber, porque a lo mejor he escuchado tantas veces de ti. La gente evangélica, los católicos, por otro lado, dicen otra cosa. Yo quiero conocerte a ti. Quiero que tú te muestres a mi vida. Un día se lo dije y se mostró. Evangélicos, católicos, religión que sea, el que teme y hace justicia, de ese se agrada a Dios. No de una religión. No de una religión. ¿Ya? No haya excepción de persona. Puede que este video llegue, porque va a estar en YouTube, puede que llegue a alguien que de un reino, ahí donde hay un reinado, un palacio real, y justo tú vas a ver este video. Dios te ama, no importa si eres millonario, si eres inmensamente populoso y orgulloso, Dios te ama. Y si quieres conocer a Dios, que es espíritu, que es viento, puedes hablarle donde tú quieras, donde los jardines reales, en un salón real, no sé. Y si tú eres demasiado pobre y estás en una casuchita que apenas que ya se la lleve el viento y vas a ver este video, oye, también te ama y te ama mucho. Nos ama a todos mucho, porque de tal manera nos amó el Señor. Imagínate que Cornelio le dice a Cornelio, Cornelio, levántate y manda a buscar a Pedro, a Simón, el que se llama Pedro, a Jope, allá en Jope está. Anda a buscarlo para que él te diga. Ya a mí me está usando hoy día, yo no sé a dónde vamos a llegar con estas palabras. Pero a ti a lo mejor te va a usar algún día para decirle a otras personas que Jesús nos ama. Búscale. Yo sé que alguien importante va a ver este video y va a saber que Cornelio no era cualquier persona, era un soldado que tenía a cargo, ¿cierto? Un centurión que tenía a cargo 100 soldados. La compañía llamada La Italiana en Cesarea. Y él amó a Dios. Lo quiso tanto que Dios provocó algo grande. Le da una visión o se muestra allí a él y le dice Cornelio, manda a buscar a Pedro. Está en tal parte. Y a Pedro, trató con Pedro allá en la azotea diciéndole, no llames tú como uno inmundo a quien yo limpié. Trató con él y con Cornelio. Y después Pedro al otro día se va con la gente que había mandado Cornelio a buscarlo, y ahí se provoca todo esto. Mientras tanto él está hablando de Jesucristo, cayó el Espíritu Santo sobre todo y hablaron nuevas lenguas y adoraban a Dios, lo glorificaban y todo. Cuando viene el Espíritu Santo, uno siente algo maravilloso. La paz que hay en nuestro corazón no la puedes comprar con nada, solamente buscando a Jesús el Señor. Ni aunque hagas tratados de paz con otros países, como sea, no vas a lograr la paz que yo tengo si no buscas a Dios. Si lo buscas, sí. O me puedes decir, dame de tu paz. No puedo dártela. Tú tienes que buscarla. Busca la paz y síguela, dice la palabra. Así que busca a Dios y Él te ayudará y Él estará contigo siempre y Él será tu ayudador. ¿Ya? Nosotros estamos orando por todos ustedes. Yo no oro aquí, solamente vengo a comentarles esta palabra para que ustedes conozcan un poquito más a Jesús, el que vive para siempre, el Rey de los Reyes y Señor de los Señores, que vive y reina para siempre, que es ayer, hoy y para siempre el mismo, no cambia, no tiene sombra de variación. Nos vemos en el próximo video, en otro comentario de la palabra de Dios, muy pronto. Chao, que estén bien, Dios les bendiga, chao.